fecha han decomisado casi 1 tonelada de droga en el puerto de San Antonio. Ahora, lo curioso es la nueva modalidad que descubrió la PDI. Los narcotraficantes lo hacen adosando la droga a los cascos de los barcos. Bueno, para esta peculiar forma se están entrenando los policías subacuáticos. Mire. Mirar de vez en cuando la hora es clave en este trabajo. Son peritajes a contrarreloj. Y es que podría parecer un deporte extremo o algo recreacional, pues bien, se tratan de policías acuáticos. Se sumergen en las profundidades, el estado físico es aún más demandante, la fortaleza mental también es un factor para estos detectives bajo el agua. Ellos se desenvuelven principalmente en lo que dice relación con narcotráfico marítimo, lo que dice relación con delitos que afectan el patrimonio cultural subacuático de nuestro país. Son detectives que han pasado por el proceso de formación tan como cualquier otro, pero al mismo tiempo se han especializado en todo lo que dice relación con la criminalística subacuática. Hay embarcaciones que son gigantes, verdaderos laberintos submarinos. Algunas organizaciones criminales esconden la droga muchas veces sin que sus tripulantes estén al tanto. Con las fronteras cerradas en pandemia, han buscado la ruta marítima como alternativa para internar principalmente marihuana y clorhidrato de cocaína. Según la PDI, proviene de Perú y Colombia, llega a la zona norte del país como Arica, Antofagasta, Tocopilla y por sobre todo al puerto de San Antonio. Esto se ejecuta cuando el buque se encuentra a la gira, es decir, cuando el buque está fuera de puerto, es ahí cuando las organizaciones envían estas hordas de buzos para contaminar estos buques con droga y puedan seguir, ¿cierto?, sus rutas transnacionales. Puede ser Chile una ruta de paso. De hecho, el puerto de San Antonio concentra el 70% de los operativos por narcotráfico según el Departamento de Operaciones Subacuáticas. Desde 2018 a la fecha han incautado en total 950 kilos de droga. Las bandas pueden adosar las sustancias en cualquier parte de los buques, pero principalmente lo hacen en las cajas de mar o de aletas estabilizadoras. Es una modalidad que está utilizando actualmente las organizaciones criminales para el transporte de droga y esta viene adosada en la obra viva que se conoce de un buque o bajo línea de flotación, donde se posicionan estos contenedores de manera tal de que puedan cruzar, ¿cierto?, y llegar a puertos nacionales. El narcotráfico marítimo es una preocupación, también lo es el delito medioambiental. Peritajes de norte a sur, como Isla de Pascua, Coronel, Laja o Quintero. El llamado más común es por derrame de petróleo. Genera un impacto directo en la biodiversidad, incluso en la calidad de vida de los habitantes. A veces el daño es irreversible, de ahí la importancia del trabajo subacuático para determinar responsabilidades. De todo esto bien sabe la subinspectora Inés Solans Roa, quien con 28 años es la única buzo criminalística de Chile y toda Sudamérica. La verdad es que siempre nos tratamos de poner en situaciones extremas. Este mismo traje Tyvek y los guantes nos permiten trabajar de manera aislada de los medios que son más contaminados. La verdad es que depende siempre de las condiciones climáticas y las condiciones de visibilidad del medio acuoso. De repente nos ha tocado que hay visibilidad cero, entonces se hace bien complejo el trabajo del sitio del suceso en esos casos. Ya sea en narcotráfico o delitos medioambientales, los factores en contra son los mismos: temperatura, visibilidad, la corriente, tiempo y avistamiento de orcas, tiburones blancos o leopardos marinos. Debemos recordar que un accidente de buceo puede llegar a ser fatal. Y para evitar o minimizar los riesgos es importante tener un personal altamente entrenado para poder llegar a un buen término en un proceso investigativo. El departamento hoy está además capacitado para enseñar y entregar licencias en buceo. El próximo mes, en tanto, serán sede de un seminario internacional. Son de los pocos en capaz de combatir el narcotráfico bajo el mar. Luego de recibir amenazas de muerte en su contra, el director de la PDI recibió hoy el apoyo del gobierno. En este 2020, casi 50 autoridades de nuestro país han sido amedrentados a través de las redes sociales.
Y nosotros categóricamente lo decimos, nosotros tenemos armas letales y las vamos a usar cuando sea en defensa de nuestro personal. Fue ese mensaje enviado a los delincuentes hace una semana el que gatilló las amenazas contra la máxima autoridad de investigaciones. Vía internet llegaron anónimos contra Héctor Espinosa y su familia. Las amenazas que he recibido en ningún momento van a amedrentar el rol que debo cumplir, el compromiso que tengo con mi país. Y también decirle que todos los detectives de Chile jamás se van a amedrentar por alguna amenaza. Perseguiremos a quienes utilizan la amenaza como método de acción política. No solamente a los violentos material y físicamente, sino que los que usan las redes, utilizan el anonimato para tratar de amedrentar. La PDI ya detuvo a uno de los implicados. Si el año pasado hubo menos de 10 amenazas contra autoridades, este 2020 nos acercamos a las 50. Las penalidades son bajísimas. Todas las penalidades por los ilícitos de amenazas, ya sea particulares o a funcionarios públicos, son penalidades que ameritan penas sustitutivas, vale decir, cumplimiento en libertad. En julio fue expulsado del país un ciudadano extranjero que amenazó al presidente Piñera, pero no es el único. Diputados, senadores, ministros y dirigentes sociales también han sido intimidados. Hoy día la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, tiene la tecnología para poder llegar a establecer quién es la persona que profirió una determinada amenaza, aun cuando lo haya hecho a lo mejor con algún nickname falso. La aprobación del retiro del 10% de las AFP terminó siendo un mal rato para el diputado Walker. Vía Twitter difundieron dónde vive y le enviaron mensajes con mucha virulencia. Publicando el nombre de la calle, el número, para que de alguna manera pudiera haber una funa o un intento de atentado. El Ministerio Público, inexplicablemente, no solamente no me tomó declaración, sino que además pidió el sobreseimiento de la causa. Hasta 5 años de condena puede recibir una persona que amenaza vía internet. Será relevante el contenido del mensaje y también la prominencia de la víctima. El segundo retiro del 10% tensionó nuevamente las relaciones entre el gobierno y algunos parlamentarios de Chile Vamos que se han cuadrado con esta iniciativa. Este miércoles el presidente Piñera se reunió con su comité político, el que debe alinear a los suyos para no sufrir una nueva derrota. Pulgar hacia arriba del diputado Jorge Durán de RN, con el que adelantó el resultado de la votación. La UDI resignada por lo que sería un nuevo revés para el oficialismo, al igual que el gobierno, que veía cómo los suyos no se alineaban. Finalmente, la Comisión de Constitución aprobó en general el segundo retiro del 10% y como un déjà vu, los fantasmas volvieron a Chile Vamos. Parlamentarios oficialistas podrían nuevamente inclinar la balanza, entregar los votos necesarios y dar un nuevo golpe a la moneda. Lamentamos que el 25 de octubre no haya dado una señal clara, por lo menos a este ministro y a algunos técnicos, de que Chile necesita empatizar. Falta de empatía, dicen algunos parlamentarios. Otros, como los que aprobaron el primer retiro, acusaron un inmovilismo del Ejecutivo. Hasta ahora no ha hecho nada y eso es lo que es la mayor crítica que hay, sobre todo en nuestro sector político. Si hay diputados de Chile Vamos que quieren ponerle indicaciones, bienvenidas sean. ¿Pero no hay cuestionamiento al manejo político del gabinete? ¿O al menos usted no lo comparte? Por mi parte no lo hay. Repercusiones de una votación que recordó lo ocurrido hace 3 meses, cuando el entonces comité político no pudo frenar el primer retiro. Ley que a la postre se convirtió en uno de los innumerables factores que provocó el ajuste ministerial. Por eso esta mañana el presidente Sebastián Piñera se reunió con su comité político más la titular de Trabajo, a quienes pidió coordinación para hacer frente a la nueva embestida del Congreso. El gobierno insiste en los efectos negativos de la propuesta, que según datos dejaría a más de 4 millones de personas sin ahorros y a casi 1 millón sin poder acceder al pilar solidario. Es lamentable que los argumentos racionales
hoy en día y que la argumentación y que el conversar no sea la forma en la cual nosotros podemos construir un Chile mejor. Nosotros vamos a trabajar con toda la energía, con toda la fuerza, lo fundamental, que es lo que los chilenos solicitaron, demandaron desde hace tiempo y sobre todo con fuerza el año pasado, que es mejorar las pensiones hoy día y mañana, y en eso estamos. Pero aún así los parlamentarios oficialistas piden mayor protagonismo y alternativas al gobierno para llegar con ayuda a quienes aún lo necesitan. Lo que tiene que pasar es que no estén obsesionados con ordenar, sino que la obsesión tiene que ser por trabajar en equipo. Pero echarle la culpa por la inasistencia o echarle la culpa por el desorden del oficialismo solamente al Ejecutivo, me parece que también cada parlamentario tiene que asumir su propia responsabilidad. Porque diputados de Evópoli y Renovación Nacional no asistieron a la votación de este martes, enviaron a reemplazantes, como el caso de Paulina Núñez. La votación de su reemplazo. Más allá de la primera votación, el gobierno a través del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia fijó su posición el día de ayer y esa es la posición del gobierno. Posición que anunció el subsecretario de la SECPRES. El gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional para que sea ese organismo el que defina si puede haber o no un segundo retiro. Que los parlamentarios critiquen al gobierno es el deporte nacional. ¿Y si son de Chile Vamos? También. Nosotros lo que queremos como gobierno es dejar puestos nuestros argumentos bien sobre la mesa. Eso es todo. El debate por un nuevo retiro de ahorros previsionales continuará en el Congreso, un proyecto que otra vez divide, complica y tensiona a Chile Vamos y al gobierno. Así es. Heraldo Muñoz es el nuevo precandidato presidencial de nuestro país. El líder del PPD lanzó su postulación y su nombre se sumó al extenso listado de presidenciables que ya ha manifestado su disposición a postular. ¿Quiénes son? Nos lo cuenta Flavia Cordela. Llegó en taxi, le tomó la mano a su mujer, caminó y saludó. Pulgar derecho arriba, también el izquierdo. Levantó las manos y... Heraldo Muñoz, presidente del PPD, anunció así su precandidatura presidencial. Pongo mi nombre formalmente a la consideración del Partido por la Democracia para representarlo como candidato presidencial y eventualmente para una primaria de la centroizquierda. Así Muñoz se sumó a la lista de presidenciables del PPD, en la que ya figuran militantes como Francisco Vidal y Jorge Tarut, quien también oficializó su intención. Estoy dispuesto a jugármela por Chile, como siempre lo he hecho durante mi trayectoria. Y por lo tanto, voy a competir en primarias abiertas por la candidatura a la presidencia. Nombres que se suman a los presidenciables de la oposición como José Miguel Insulza y Carlos Montes del PS, o Jimena Rincón y Alberto Undurraga de la DC. Una lista que podría sumar otras opciones. Tengo un angelito y un diablito. Por una parte, yo creo sinceramente que no hay otra persona en la oposición que pudiera reunir un 50+1 para que pudiéramos llegar efectivamente al gobierno. Pero por otro lado, los políticos me colman en su incapacidad para tener una actitud unitaria. El nombre de Pamela Giles ha figurado en diversas encuestas presidenciales. ¿Le hará caso a su ángel o a su diablo? Mi partido me ha pedido que sea su candidata presidencial. A mí me parece muy importante esa petición, pero creo que debería ser mucho más amplia esa petición para comenzar a considerarla. Y así como no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera, podría surgir una cuarta candidatura de Marco Enrique Sominami. ¿Está dentro de sus planes llegar nuevamente a la moneda? Nadie puede restarse para construir la unidad para las próximas elecciones presidenciales. Chile necesita un proyecto humanista, progresista, por la justicia social, por el crecimiento. Ese candidato o candidata presidencial debe emerger de la más profunda, más amplia unidad de la oposición. Por supuesto que no me restaré para lograr esa unidad. ¿Qué ocurre con los nombres de los dos alcaldes que lideran las encuestas? Más importante que la propia elección presidencial es la del 11 de abril. No vamos a anticipar ninguna decisión. Ambos alcaldes aseguran estar concentrados en su reelección al municipio. ¿Quisieran estar en la papeleta? Por ahora no han querido transparentar su opción.
La familia de Aníbal Villarroel decidió hablar por primera vez. El joven murió baleado en medio de una protesta el 18 de octubre en la población La Victoria. La bala mortal la recibió cuando Carabineros se enfrentaba con disparos hacia algunos manifestantes. El círculo íntimo dice que nada tiene que ver con los violentos disturbios que estaban ocurriendo esa noche. En un clima hostil se abría fuego hace una semana y media en La Victoria. Tiroteo que acabó con una vida, la de un joven profesional. La de Aníbal Villarroel. ¿Quién le disparó a Aníbal? Eso todavía es un misterio. Su familia solo pide justicia. Ellos nos recibirán en su casa, en la población José María Caro. Buenas tardes, yo soy Carmen Rojas, la mamá de Aníbal Villarroel. Con ese dolor agónico de perder un familiar, su mamá lo recuerda. Era alegre, feliz, que siempre nosotros le decíamos que era el florero, porque él siempre se hacía notar dónde estaba. Este viernes me fui, pero me fui muy lejos. Es el último registro en vida del técnico en construcción. Padre de una niña de 5 años, su guitarra se transformó en un valioso tesoro para recordarlo, dice su núcleo cercano. ¿Qué pasó esas horas previas a la noche del 18 de octubre? Presos de la paranoia, presos de la ignorancia y presos de su celular. Salió con sus amigos a una tocata que lo habían llamado y ya no lo vi más. Conforme a la gradualidad de la fuerza, si tiene que ocupar la escopeta, ocúpela, si tiene que ocupar la arma, la clave 10, ocúpela, sin ningún problema. 25 momentos me están disparando con la escopeta. Así Carabineros daba inicio a un enfrentamiento a balazos con manifestantes en Avenida Departamental. Según su familia, nada tenía que ver con los disturbios de esa noche. Color político no tenía. A más de alguna marcha fue, pero como cualquier ciudadano. Te puedo decir que era activo porque él, muchas veces que hubieron marchas, él prefería quedarse acostado viendo una película o ir a buscar a su hija. Entonces él no transaba cosas por ir a manifestarse. Simplemente se cruzó con esto. Sí. Hay una investigación en curso. La Fiscalía Sur lo catalogó como un caso de alta complejidad. La bala que llegó en el tórax de Aníbal ya fue extraída. Una gran cantidad de evidencia balística que fue recogido del sitio del suceso, como de las armas utilizadas por parte del personal de Carabineros. La muerte de Aníbal y que recibió la bala homicida, él no portaba armas ni las personas que estaban a su alrededor. Es decir, la teoría del fuego cruzado no es cierto en el caso de la muerte de Aníbal. Presumiblemente la bala proviene de agente del Estado, lo que está siendo investigado. Nosotros creemos que es necesario esclarecer prontamente de dónde sale la bala. Por más que testigos hayan dado una hipótesis de cómo fue todo, la madre de Aníbal no se precipita. Con máxima cautela espera el resultado de la pericia balística, investigación que lleva la PDI. Por estos días, Carmen pasa por esa dura etapa de cuestionarse por qué les tuvo que pasar a ellos. Uno siempre ve estas cosas como de la vereda al frente. A mí no me va a pasar, pero cuando pasa, no hay palabra. Me fui a sentar a conversar y a ver qué pasa. No es un vacío que va a estar hoy día y mañana se va a curar. No, es un vacío que va a quedar hasta que, por lo menos hasta que yo deje de vivir. Este viernes me fui, pero me fui muy lejos. Nos comunicamos con Carabineros y no se referirán al tema mientras esté judicializada la causa. El municipio del Espejo, junto a la familia del joven que tenía 26 años, interpusieron una querella por el delito de homicidio contra quien resulte responsable. De eso, seguramente habrá novedades pronto. Es solo cuestión de tiempo. Presos de la paranoia, presos de la ignorancia y presos de su celular. Más de 1.000 millones de pesos pudo descontar Empresas Penta debido a un polémico beneficio que le otorgó el Servicio de Impuestos Internos por gasto de abogados durante el bullado caso de financiamiento irregular de la política. Un episodio que provocó la condena por delitos tributarios de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín.
Una compañía que fue protagonista de uno de los mayores escándalos en la historia de la política chilena. Financiamiento irregular de campañas y delitos tributarios, parte de las imputaciones a la empresa propiedad de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano. ¿Cuánta evasión tributaria estamos hablando, señor? ¿De cuántos actos de corrupción estamos hablando? Es una máquina para defraudar al fisco. Finalmente, Delano y Lavín fueron sentenciados a 4 años de libertad vigilada, además del pago de 857 millones de pesos cada uno y asistir a clases de ética. Tal vez ansioso por su primer día de clases, porque faltaba casi una hora para el inicio, cuando maletín en mano Carlos Alberto Delano llegó hasta la Facultad de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cuál es la importancia de que vaya a la clase de ética, doctor? Minutos más tarde y por un acceso lateral, lo hizo su ex socio y hoy compañero de curso, Carlos Eugenio Lavín. Ahora el caso Penta vuelve a la palestra. La empresa solicitó que Impuestos Internos rebajara los 1.400 millones de pesos que gastó en abogados durante el bullado proceso judicial. Beneficio que fue aceptado por el servicio que dirige Fernando Barraza. No solamente aquí ha habido un financiamiento irregular de la política, sino que además aquellos que participaron en este financiamiento irregular de la política les ha salido gratis y lo hemos financiado todos los chilenos. Eso es escandaloso. El Servicio de Impuestos Internos consideró que el desembolso en abogados que realizó Penta durante el juicio eran gastos necesarios para producir renta. Uno se pregunta, ¿es realmente necesario para producir la renta alguna actividad delictiva? Evidentemente no puede ser esa la respuesta. Lo que ha pasado es que con esta actuación del Servicio de Impuestos Internos se ha de alguna manera incentivado la comisión de delitos tributarios. Mediante una declaración pública, Penta explicó que no pagó la defensa judicial de sus controladores, los condenados Delano y Lavín. Monto que fue cancelado con recursos propios y que por tanto no ha sido jamás considerado como gasto necesario para producir renta. Según Penta, los 1.400 millones de pesos corresponden a gastos judiciales de la compañía. Asunto que asegura se encuentra validado por Impuestos Internos, beneficio que fue consignado por un reportaje de CIPER Chile y que provocó reacciones en el Congreso. Esto es algo absolutamente inaceptable y por eso yo exijo en este lugar que es el Congreso de la República la renuncia inmediata, en 24 horas, del actual director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza. La Comisión de Hacienda de la Cámara citó al director de Impuestos Internos para aclarar el beneficio tributario otorgado a Penta. Aquí no hay una situación de privilegio, aquí no hay una excepción, aquí no hay una situación de ningún tipo extraordinaria más allá de lo que establece estrictamente la normativa. Tal vez lo insólito es que este es un caso que se filtra. Los chilenos terminaron pagándole parte de la defensa privada a los empresarios que defraudaron el fisco. ¿Cómo no va a ser algo paradojal? No pueden ni siquiera ver lo grave que es lo que está pasando. Como que el problema más grande, y eso le escuchábamos al director, es que se rompió el secreto tributario. Eso pareciera ser lo escandaloso, y no el tema de fondo. Yo creo que usted desde el inicio tenía una intención política, presidente, que era causar escándalo ante la opinión pública con esto. Pedir públicamente la renuncia del director de Impuestos Internos y su objetivo ya lo tiene cumplido. Polémico beneficio para una empresa cuyos controladores fueron sentenciados por delitos tributarios en el marco del llamado caso Penta. Según Carabineros, se conocieron en Grindr, una aplicación, se juntaron y compartieron, pero una discusión terminó en homicidio. Este miércoles se entregó a la policía un hombre de 25 años, quien confesó ser el autor del crimen de Miguel Arenas, un peluquero de la comuna de Colina. Según familiares y amigos, la víctima no conocía a su agresor. Es la faceta que todos conocían de Miguel Arenas, alegre y fanático de TikTok. Un peluquero de 34 años que el domingo encontró de la manera más trágica la muerte al interior de su casa. Había sido un ataque homofóbico por la manera como lo mataron. Escucharon gritos que pedían auxilio. Eso fue lo que escucharon, pero nadie hizo nada. La forma que falleció él fue como lo amordazaron, le quitaron la vida a mi sobrino, que no le hacía un mal a nadie. El crimen habría ocurrido el domingo, pero según amigos, aparentemente el sábado habría estado compartiendo con desconocidos.
Uno de ellos, el que se ve en estas imágenes, caminando después de la muerte de Miguel. Los antecedentes preliminares indican que el victimario habría llegado hasta el domicilio del fallecido, donde habrían mantenido una discusión y además un altercado, motivo por el cual se habría originado el homicidio. La divulgación del video motivó a que Francisco Norambuena Padilla, de 25 años, se entregara a la policía y confesara el crimen. Este miércoles fue controlada su detención, pero no fue formalizado. La ampliación de la detención fue solicitada básicamente porque es necesario conocer el informe de autopsia de la víctima, determinar y verificar cuáles son las lesiones que presentaba en su cuerpo, con el objeto de determinar correctamente el delito por el cual se va a formalizar al imputado. Miguel fue encontrado por vecinos, amarrado de pies y manos y con un paño en su boca. Justicia, ¿no? Porque Miguel no le hacía daño a nadie, era un buen cabro, un buen profesional, tenía su peluquería y eso, estamos todos consternados con lo sucedido. Una tranquilidad de que ya se sabe quién es y que lo saquen en la cárcel, para que no le pase a otros jóvenes. Porque Francisco Norambuena estaba al interior de la casa de Miguel. Según Carabineros, se habrían contactado a través de la aplicación Grindr y el homicidio no tendría una motivación homofóbica. El teléfono de Miguel fue sustraído en ese momento, entonces nadie puede decir que fue un contacto por Grindr o algo así. Nadie puede asegurarte eso porque su teléfono hasta el día de hoy no aparece. Pero además creen que podría haber más involucrados, pues dicen los ocupantes de esta camioneta habrían estado en la casa de Miguel. Decían que 2 jóvenes también que detuvieron y que después los largaron porque no habían, ¿cómo se puede decir? Ellos estuvieron acá, pero se fueron antes. Pero no sabemos si había alguien más involucrado en esto, tiene que haber más. ¿Se habrían contactado por redes sociales? Yo creo que por redes sociales, algo así, porque ese tipo jamás ha sido amigo de mi sobrino. O sea, no era, nunca lo hemos visto, no. ¿Cómo ocurrió el crimen y por qué? Eso es lo que en 48 horas intentarán establecer Carabineros y la Fiscalía para formalizar este viernes al hasta ahora único imputado confeso del crimen de este joven peluquero. Todavía no llega el verano, pero las playas ya comienzan a llenarse. Medidas como el uso de la mascarilla se olvidan, por lo cual la autoridad sanitaria lanzó un protocolo para playas con una serie de obligaciones y recomendaciones para reducir el riesgo al mínimo. La idea es evitar que estos lugares se transformen en un foco de contagio y no repetir los números de lo que hoy está viviendo Europa. Las altas temperaturas ya se sienten en gran parte del país y el verano está cada vez más cerca. Varias de estas imágenes serán parte del pasado. ¿Cómo disfrutaremos del sol y el mar, aún en pandemia? Todas las playas son públicas y por tanto nuestra pega es que las personas y las familias pueden llegar a sus playas, pero también ese acceso debe darse en un contexto seguro, especialmente en el contexto que estamos viviendo de pandemia. Atención los fanáticos de las playas y balnearios, porque la distancia física y social deberá respetarse a toda costa. O sea, ustedes no podrían estar así juntas, por ejemplo. Las toallas. Ah, ya, eso no sabía. Si usan la mascarilla, la distancia de todas formas debe ser de 1 metro mínimo, pero si no la usan, como ellas, esta distancia aumenta a 2 metros. Entre los grupos de amigos o las familias, como en estas imágenes, tampoco podrán estar muy cerca. La distancia recomendada es de 5 metros. Los fiscalizadores andan de gris, ¿ya? Y ellos, efectivamente, si una persona no está usando su mascarilla de forma adecuada, ellos les pueden cursar un sumario sanitario. Y sobre todo solidaridad, porque a la playa uno no viene solo, viene con un grupo de amigos, viene con la familia y hay que cuidar a nuestros abuelos, a nuestros niños y poder disfrutarla entre todos. Por ahora no hay tanta gente, así que esperemos que resulte todo bien. La distancia y el uso de alcohol gel será obligatorio, lo mismo que la mascarilla, excepto para estar tendido al sol y obviamente cuando entre al agua. Ojo que todos los demás ítems del protocolo son recomendaciones para que no tengamos que lamentarnos post-verano, tal como hoy en Europa. En Antofagasta los balnearios están prácticamente llenos hace días, de distancia poco y nada, lo mismo con el uso obligatorio de la mascarilla. Conductas sanitariamente arriesgadas que tendrán que cambiar, porque de lo contrario se exponen a multas. Nosotros andamos con nuestra mascarilla, ahora la sacamos un ratito para que los niños se disfrutaran y se bañaran.
pero todo con su distancia, con la gente, todo. Y para los fanáticos del deporte, la recomendación es preferir las disciplinas individuales como trotar. Se sugiere evitar comer en la playa, pero si la tentación es mayor, el consejo es preferir locales establecidos, no la comida al paso. Yo estoy comiendo acá solo, no debería por qué contagiar a alguien. Lo que sí me parece bueno es que no botar basura en el fondo, pues si uno va a comer acá, ojalá es que boten toda la basura. Las playas estarán abiertas en todas las fases, excepto en aquellas comunas que estén en cuarentena y los fines de semana de las comunas en transición. Varias restricciones, pero para algunos la arena y el mar valen la pena. Bueno, mira, con tal de estar en la playa, yo creo que da lo mismo las precauciones, que siempre hay que cuidarse para poder seguir para adelante y no retroceder, así que estando en la playa, da lo mismo. Estamos a 1 metro, nos cuidamos y seguimos para adelante nomás. En el sector 5 de Reñaca se organizaron e instalaron estos hexágonos, una iniciativa que no es exigida por la autoridad, pero que sí contribuye a tener un verano más seguro. Solo manteniendo una estructura sanitaria como esta, podemos evitar irnos a cuarentena en plena temporada de verano. Tenemos que estar encerrados todos en las casas con 35 grados y por otro lado, el turismo termina de ser arrasado por esta pandemia. Nuevos protocolos para un verano muy diferente a los anteriores y que nos pondrá a prueba a todos. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de desafuero en contra de la diputada de Renovación Nacional, Araceli Leuquén. La parlamentaria agredió a una trabajadora en un pub en Las Condes y podría perder su fuero si su apelación no es acogida. Llegó a almorzar, pero la sobremesa ese día quedaría marcada por tirones de pelo y agresiones físicas y verbales a una trabajadora de este pub en Las Condes. La tarde de furia de la diputada de RN Araceli Leuquén en noviembre del año pasado debido a una desafortunada mezcla de alcohol y medicamentos que aseguró le pasaron la cuenta a una que salió más cara de la que se negaba a pagar ese día. Su arrepentimiento por escrito no fue suficiente para Catherine Contreras, la trabajadora afectada quien consideró haber sido humillada públicamente por la parlamentaria por Aysén y se querelló por injuria solicitando su desafuero. Las imágenes dan cuenta de una diputada que empezó a legislar desde una barra del bar mientras tomaba pisco sour, que se fue curando, que a medida que se fue curando se fue volviendo agresiva. Ella las emprende contra la supervisora y la humilla frente al público, frente a sus compañeros de trabajo. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de desafuero contra la diputada por Aysén, la protagonista del altercado quien dijo esa vez que arrastraba problemas personales y quien este miércoles no estuvo ubicable en el Congreso. Araceli no ha sido desaforada todavía quedan instancias judiciales para ese proceso. Ella puede apelar a esta decisión en la Corte Suprema y por lo tanto el desafuero se activa una vez que quede ejecutoria la sentencia. Ahora esto es una situación de carácter personal de la diputada. Si ustedes leen las disculpas que ella pide, le pide disculpas a su partido, a su electorado, a su familia, a todos menos a la víctima. No le ha pedido disculpas a Catherine nunca. Un almuerzo que podría acabar con el fuero de la parlamentaria para de esa forma enfrentar las acciones legales presentadas por la trabajadora afectada. ¿Qué pasaría si finalmente Leuquén fuera desaforada? Ella queda en lo que se llama estrictamente, no queda en ejercicio, está afuera, no tiene la condición de diputada en ejercicio y por lo tanto bajan los quórum y ella queda suspendida de sus funciones hasta que no se resuelva el asunto de fondo. Por este episodio, la Comisión de Ética de la Cámara sancionó en julio de este año a la diputada con el 5% de su dieta, unos 350.000 pesos. Acogida la solicitud de desafuero, la parlamentaria apelará a la decisión, por lo que su futuro en el Congreso quedará en manos de la Corte Suprema. El rápido avance del coronavirus en Europa obligó a Francia y Alemania a volver a imponer medidas restrictivas como en la primera ola de la pandemia. Los galos volverán al confinamiento total, mientras que los germanos deberán reducir sus actividades sociales. Algunos tienen el barbijo puesto, muy pocos, otros lo tienen abajo, como siempre, decimos de bufanda, lleno de chicos. Este registro fue publicado en redes sociales solo minutos antes de que el presidente francés decretara confinamiento nacional. El video retrata a un grupo de personas despreocupadas por las medidas sanitarias en plena pandemia y cuando el país registra sus peores cifras de contagio diario. He decidido que necesitamos a partir del viernes volver al confinamiento que había detenido el virus. Cada hora cuenta. Todas estas medidas deben tener lugar lo más pronto posible y estarán vigentes hasta el 1 de diciembre.
Con este anuncio, Emmanuel Macron busca frenar de alguna manera el rápido avance del virus en Francia. Los rebrotes de la segunda ola ya habían provocado el cierre anticipado del comercio y toque de queda en la capital y al menos otras 8 ciudades. A ver qué pasa. No estamos en un buen momento. Me siento disciplinado en esta situación, no enojado, y veamos qué pasa porque hay que tomar medidas, porque la epidemia parece desenfrenada. Creo que es difícil. No me gusta estar pasando por otro encierro. Espero que todavía tengamos algunas libertades de movimiento. Mientras la segunda ola complica cada vez más a los franceses, en Alemania la realidad no es muy diferente. El país registró su cifra más alta de contagios diarios con más de 11.000 casos nuevos. Esto llevó a la canciller Angela Merkel a restringir las libertades de los alemanes. A partir de esta semana se cierran bares, restaurantes, cines, teatros, gimnasios y piscinas. La mandataria llamó a esto un plan parcial para vivir la nueva vida en sociedad. Podemos decir que nuestro sistema de salud puede hacer frente al desafío hoy, pero si el ritmo de contagios continúa así, alcanzaremos los límites en tan solo unas semanas. A medida que el viejo continente se adentra en la temporada de invierno, los rebrotes de coronavirus parecen ir en aumento. Una realidad que se repite cada vez en más países de Europa y que está provocando volver a los confinamientos totales. Reglamentar el comercio electrónico busca el Ministerio de Economía y será con una consulta ciudadana. Es una iniciativa a la cual pueden participar todos los chilenos y que se da justamente en la antesala del nuevo Cyber Monday. Pero ¿cómo se puede formar parte de este proceso? Lo vemos en la siguiente nota. Con más de 600 marcas, el Cyber Monday asoma como una nueva oportunidad para el comercio. Encuentro muy bueno como alternativa para activar la economía. Excelente, excelente. Todo lo que sea en crecimiento. Poner en movimiento finalmente, ¿no es cierto?, la economía es precisamente el consumo. La invitación justamente es a vitrinear y ver la mejor manera de adelantar sus compras navideñas. Pero antes, desde el gobierno buscan regular el comercio electrónico, sobre todo tras los más de 228.000 reclamos que ha recibido el CERNAC y su rápido crecimiento por la pandemia. Para eso, se está elaborando un reglamento en el que habrá una consulta ciudadana para mejorar la propuesta. Cosas que hay que mejorar en el comercio electrónico. De todas maneras, la seguridad. Los tiempos de espera, las devoluciones. Se regulen los tiempos de entrega, el tema de los precios. Las devoluciones, las notas de crédito. Opiniones que se pueden dar desde este miércoles hasta el 11 de noviembre a través de la página web del Ministerio de Economía. Es súper fácil poder hacer aportes. Cualquier persona pone su nombre, su observación y la despacha. Después nosotros filtramos todo eso, lo damos a conocer finalmente e incorporamos las que correspondan en el reglamento y así generamos una relación de equivalencia que sea una buena experiencia para el que vende, pero también para el que compra. Regulaciones para un comercio online que en los últimos 12 meses ha aumentado un 500% sus ventas, pero que no deja de tener inconvenientes, sobre todo en eventos como el Cyber Monday, donde muchos se cuestionan los precios. Los precios lo inflan para después hacerle un descuento. No he visto que los precios tengan un descenso significativo. A veces las ofertas no son muy reales. En tema de electrónica, no veo ofertas. Cuestionamientos a los precios que desde el CERNAC aseguraron que estarán fiscalizando, ya que la ley del consumidor es clara cuando las ofertas no son reales. La ley del consumidor establece el derecho a los consumidores a que la información respecto de descuento, por ejemplo, porcentaje, se cumpla. El principio de comprobabilidad, es decir, los consumidores ya tienen el derecho a que se cumpla con las condiciones en términos de porcentajes de oferta. De todas maneras, los organizadores de este evento están preparando alternativas de reclamo ante cualquier inconveniente. Estamos todavía de manera piloto con resolución en línea, que es un sistema que permite a las personas efectuar los reclamos directamente desde la plataforma, desde cyber.cl se puede acceder a resolución en línea y hay alrededor de 100 marcas de las 600 que ya están inscritas. Un comercio electrónico cada vez más protagonista, con eventos y compras a diario, pero en la mira de las autoridades que buscan poner reglas a un mundo digital que se veía lejano, pero que hoy se acelera tras la pandemia. Y atención con esto porque hay conmoción en el mundo musulmán por la defensa del presidente francés Emmanuel Macron a las caricaturas de la revista Charlie Hebdo, la cual en su última portada satirizó al mandatario de Turquía. Países que profesan el Islam desataron su ira en contra del líder galo. Irak.
Pakistán, Palestina, Irán. La indignación contra Macron es transversal en decenas de países, sin importar la rama del Islam que sigan. Esto por la contundente defensa que ha hecho de la libertad de expresión en la enseñanza tras el asesinato del profesor que mostró caricaturas de Charlie Hebdo en su clase. Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays. Sus declaraciones encendieron la chispa en países árabes que sintieron que sus palabras no estaban solamente dirigidas a los terroristas, sino que eran una ofensa directa para millones de musulmanes. Lo mínimo que puede hacer el gobierno francés es abstenerse de apoyar esas caricaturas para que no se insulte la creencia de 1.500 millones de personas con el pretexto de la libertad de expresión. Somos seguidores de nuestro profeta y por eso tenemos que salir a darle un golpe aplastante en la boca a Macron. Y es que Macron fue más allá al proponer un consejo para desarrollar un Islam ilustrado, liberar a los musulmanes franceses de la influencia extranjera, además de controlar la financiación de las mezquitas, lo que ha desatado la molestia de potencias regionales como Turquía, cuyo presidente fue satirizado en la nueva portada de Charlie Hebdo. Ben neyim ki? Benim sevgili peygamberime, sevgililer sevgilisine bu denli hakaret eden. Erdogan incluso pidió a Macron que atendiera su estado mental. Otros países como Libia convirtieron su rostro en sinónimo de distanciamiento social, mientras que en Kuwait y Yemen removieron de las tiendas los productos franceses. Por supuesto que boicotearemos todo lo que venga de Francia por lo que hicieron contra nuestro profeta. Y no solamente lo haremos en Kuwait, creo que todos los países árabes tienen derecho a hacerlo. La tensión entre los países musulmanes y el gobierno francés por acusaciones de islamofobia amenazan con elevar la tensión a pocas semanas de la decapitación del profesor, que reabrió el debate sobre hasta qué punto una caricatura pasa de ser libertad de expresión a violentar las creencias de millones de personas. Bien, bueno, volvimos a mover. Nuestro país nos recordó que somos muy sísmicos. Anoche en las cercanías de Pichilemu, hoy en las cercanías de Coquimbo. Marcelo Gaos con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches, Iván. Vamos a analizar de inmediato esto porque la verdad es que ha sido comentario en todo el día, en redes sociales, en la realidad. Un temblor en la madrugada, como le decía yo, en las cercanías de Pichilemu. Otro durante la tarde, nuevamente en la región de Coquimbo. Vamos a ver de qué se trató y lo analizamos con Marcelo. Salieron rápidamente de las tiendas y bancos, algunos al teléfono, otros temerosos se abrazaban. 7 minutos para el mediodía en la región de Coquimbo y un fuerte sismo cambió el panorama de lo que se suponía sería un miércoles tranquilo. Porque el supermercado lo cerraron, porque de hecho se cayeron cosas. Pánico le tengo terrible, si soy tan temerosa, lo que más siento, llevo miedo. Carabineros empezó a decir al centro, todo al centro, por los vidrios, todo eso que puede suceder. Perdón, parece que hay una noticia de un... Hay terremoto en la tercera, parece. Hasta una sesión del Senado el sismo interrumpió, y es que aunque el epicentro se ubicó a 21 kilómetros al norte de la comuna de La Higuera, el movimiento telúrico se percibió con fuerza en Atacama, Valparaíso y la región metropolitana. En zona de seguridad y bueno, igual manteniendo la distancia, porque en ese momento muchos no se acuerdan ni de la mascarilla. La jornada ya había comenzado con un sismo 5.5 en Bichuquén, en el Maule, durante la madrugada. Al mediodía fue más al norte, un 5.8 Richter más una serie de réplicas, en una zona acostumbrada a los temblores, la comuna de La Higuera. Se vieron unos rodados de piedras y tierra en unas faenas mineras, lo que generó una gran expectación en nuestros vecinos. Movimientos que cada cierto tiempo nos recuerdan que vivimos en una zona altamente sísmica, por lo que la preparación es clave, sobre todo en el sector costero. En la región de Coquimbo, numerosas señaléticas y vías de evacuación alertan sobre el latente riesgo de tsunami en la costa.
Cuando nosotros estamos en zona costera y percibimos que el suelo se mueve y no nos podemos mantener en pie, eso indica que debemos evacuar a zona segura y eso no lo va a avisar nadie. Es propio de cada ser humano y debe tener ese conocimiento. Un kit de primer auxilio, que es lo más importante. ¿Eso lo tiene usted en su casa o en el trabajo? En la casa y en el trabajo. Una frazada, agua y una linterna, nada más. Las lamparitas recargables o velas en último caso. Prevención necesaria ante una amenaza natural que siempre tendremos en el país. Aprender a vivir con ese registro que nos mantiene entre los países más sísmicos del mundo. Tranquila, ya va a pasar. Tranquila, ya va a pasar, dice uno de los registros. Marcelo, bueno, tranquilo, ya va a pasar. La verdad es que 5.5, 5.8 está dentro de los márgenes de un movimiento telúrico de mediana intensidad, podríamos decir, ¿no? Ambos. Eso por una parte, y por otra que son eventos recurrentes, están dentro de la normalidad que caracteriza a nuestro país. Sin embargo, independiente de que las magnitudes son superiores a 5, ciertamente, y fueron ampliamente sentidos en los territorios que fueron afectados, son eventos distintos. Particularmente, ¿No están relacionados uno con el otro? No, son eventos independientes, pero particularmente el evento de la madrugada, las cercanías de Bichuquén, es un típico terremoto que ocurre en zonas más profundas, es la placa en subducción, en este caso la placa de Nazca, que al interior de esta placa, bajo la placa sudamericana, bajo el continente, se rompe. Su mecanismo focal lo explica y es por eso que se sintió muy intenso y mucha gente despertó por la noche, no todos, evidentemente. A diferencia, el evento de hoy, a mediodía, en las cercanías al norte de la Higuera, es un terremoto de subducción en la zona de contacto de placas, entre las dos placas, la continental y la de Nazca, cuyo mecanismo focal explica otro tipo de evento. Sin embargo, evidentemente, por su profundidad, pero particularmente por su cercanía a asentamientos humanos, fueron ambos eventos muy sentidos. Pero también queremos hablar de la escasez hídrica que estamos teniendo, la falta de agua, Marcelo. Bueno, claramente, o sea, con todo lo que está pasando, con el aumento sostenido año a año de las temperaturas, la emergencia climática que está en boca de todos y que ciertamente hoy día la estamos experimentando, desde el año 2016, que la Universidad de Chile, junto con la Universidad Católica para Estudios para la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, permanentemente están realizando balances hídricos para entender cuánta agua entra, cuánta agua sale, de cuánto disponemos y a partir de ello ciertamente hacer estrategias, políticas públicas y desarrollo. Estamos viendo acá en nuestra realidad aumentada el embalse El Yeso. Bueno, ciertamente ese es un tema porque el embalse, como todos sabrán, son formas de mitigar, de atenuar, de tener reservas para el agua, para juntar agua. Y particularmente el embalse El Yeso ha tenido un descenso importante en los últimos meses, que es señal ciertamente de alerta, porque evidentemente es la principal fuente de agua para la cuenca de Santiago, donde está el principal asentamiento humano de este país. Marcelo, tú estuviste recorriendo precisamente este tema, preparaste una nota, por favor invítanos a ver de qué Por favor, adelante. A partir de este estudio de balance hídrico realizado por la Universidad de Chile con apoyo de la Universidad Católica, visitamos en la zona central algunos lugares que ciertamente nos confirman el problema que se está viviendo, que en rigor viene para quedarse. En las últimas 3 décadas, los caudales de las cuencas de la Concagua, Maipo, Rapel, Mataquito y Maule han disminuido entre un 13 y un 37%. La demanda de los usuarios del agua, los cambios en el uso del suelo y las variaciones del clima son en gran parte los responsables de la escasez del recurso agua. El cambio climático es uno de los factores determinantes que influye en la actual sequía. Pero ¿cómo planificamos el consumo de agua en nuestro país? ¿Podría afectar el consumo humano en los próximos años? Bajo la laguna de Aculeo se encuentra uno de los principales acuíferos de la región metropolitana. Sin embargo, en la última década, esta postal ha cambiado. Un escenario que preocupa aún más al conocerse la actualización del balance hídrico nacional realizado por la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Según este estudio, para el periodo 2030-2060, la disponibilidad de agua podría disminuir hasta más de un 50% en la zona norte y centro de Chile. En Chile sí está en riesgo el consumo de agua para la población, porque las proyecciones te dicen que vas a tener hasta un 50% menos de agua. Tenemos un pozo en comunidad arriba, pero se secó todo.
Petorca se ha transformado en un símbolo de la escasez hídrica en gran parte de nuestro país. Desde el año 2016 que sus habitantes deben vivir con 50 litros diarios por persona transportados por camiones aljibes. La razón, la escasez de aguas en sus ríos que no alcanzan a satisfacer la demanda de las personas ni la industria. Esta crítica situación se replica con variaciones en cuencas en el norte y centro de Chile, surgiendo la pregunta, la interrogante para la ciencia y las autoridades. ¿Cuánto de esta situación es responsabilidad humana y cuánto corresponde al cambio climático? Llevamos 15 años de déficit de precipitaciones. El año pasado fue el año más seco de la historia de Chile. Tenemos menos reservas de nieve, tenemos menos caudales en los ríos. La actualización del balance hídrico realizado por la Universidad de Chile y Católica determinó que en casi todas las cuencas se registró una disminución en las precipitaciones promedio de un 29%. Ese punto es muy crítico ya, digamos, en las regiones semiáridas del país, Santiago y hacia el norte de Santiago. Como todos sabemos, la crisis en Aconcagua, en Petorca, donde ahí realmente el agua disponible naturalmente es muy poca. Entonces, digamos, el delta que hay como para consumir, ¿ya? O para uso de distinto tipo, sobre todo agrícola, es muy poquito. La baja precipitación no es la única alerta. El estudio pronostica un aumento en 2 grados, alza que golpea también a las cuencas chilenas. Como va a haber más calor, eso te va a evaporar más el agua que estaba disponible antes para escurrimiento. Imagínalo como un vaso. Entonces tú tienes 2 bombillas. Una bombilla son los ecosistemas que quieren agua para vivir y otra bombilla es como la misma atmósfera, el mismo sol que va evaporando el agua. Entonces si tú aumentas la temperatura, estás aumentando la energía que tiene disponible para poder llevarte esa agua a la atmósfera y que no queda disponible para nosotros. El uso del suelo es un tema clave para hacer eficiente el uso del recurso hídrico. En este tema, Chile tiene grandes desafíos. La agricultura ocupa el 75% del agua en Chile. Por eso es tan importante incorporar la tecnología para aprovechar bien el agua disponible que tenemos. 1 hectárea con riego tecnificado ocupa la mitad de agua que el riego por tendido. Una tecnología que en algunos sectores es urgente, al igual que el compromiso y la responsabilidad de una sociedad entera. La normativa y nuestra, digamos, el otorgamiento de derechos de agua en ciertas zonas del país, digamos que no respondió a una estimación real del agua disponible. Revisar sobre todo el uso de agua para agricultura en ciertas zonas donde realmente el agua disponible no es. Desde el gobierno se trabaja en una mesa nacional del agua para establecer una política hídrica a largo plazo, en infraestructura y definir el eventual marco legal. Uso del agua que se ha transformado en uno de los puntos importantes de esta década y que incluso organizaciones sociales piden que sea uno de los temas en el proceso constituyente. Un recurso esencial para la vida humana y no humana en el mundo, donde Chile actualmente trabaja contra reloj. Un desafío que no es para el futuro, sino de hoy. Incluso hay quienes dicen que ya ayer deberíamos haber estado mirando esto. Marcelo, muy impresionante estar caminando por la laguna de Culeo y que eso sea hoy día un pastizal, porque hasta hace poco tiempo quedaba un espejo de agua, hoy día no queda nada. Claro, y por la estación, claramente gran parte de las semillas en latencia han florecido, dan un paisaje muy interesante, casi bucólico, pero evidentemente ese paisaje oculta un mal manejo del recurso hídrico, combinado evidentemente con una escasez de precipitaciones relevante, con cambio climático, pero también con una mega sequía que se juntó todo de forma acoplada y hace que hoy día estemos viendo estas consecuencias. Tenemos de hecho alguna información gráfica para apoyar aquello, cuánto ha bajado la cantidad de precipitaciones, cuánto ha subido la temperatura, ¿no? Que son factores que determinan, ahí están. Sí, los números son más o menos, pero hay que entender de que sí o sí desde los 80 que las precipitaciones tienen señales claras a disminución de las precipitaciones. Esto no es todo cambio climático, dicen con claridad estos estudios, y evidentemente que hay hechos que combinados explican lo que está pasando. Disminución de las precipitaciones, aumento sostenido de la temperatura que incluso estaría bordeando cerca de 2 grados Celsius,
combinado con el aumento del uso del suelo, que es un tema que está en estudio porque metodológicamente abordarlo también es complejo, sigue aumentando el uso del suelo, sigue aumentando la agricultura y no necesariamente toda la agricultura utiliza tecnologías o riego tecnificado, por ejemplo, para el riego. Todo esto combinado ciertamente se traduce que los niveles, la disponibilidad del recurso hídrico va a la baja. Ahora, Marcelo, te voy a mezclar dos temas, pero te vimos el fin de semana, naturalmente, en tu rol de vocal. Hay quienes te están postulando de constituyente, es una decisión que tú tomarás, pero yo me imagino que el tema del agua va a ser un tema que va a cruzar la discusión que está dando nuestro país en materia de nueva constitución. ¿Cuál es el carácter que va a tener el agua en nuestro país? ¿Va a ser realmente un bien nacional de uso público? ¿Va a haber mercados de agua? ¿Se va a transar? Bueno, acá lo medular es que la naturaleza nos está mandando un mensaje. La actual normativa que tenemos en Chile, particularmente el tema de los derechos de agua, se fundamenta en una demanda fija. La demanda es fija, es heredable, no es expropiable. Claro, también se vende. Sin embargo, la disponibilidad natural no es fija, no depende de leyes. No depende de nosotros, depende de las precipitaciones, de la evaporación, del uso agrícola, del uso, etcétera. Y por lo tanto, ahí tenemos un problema serio que no pongo en duda que... Tiene que estar presente en esa discusión. Va a estar presente, te lo aseguro. Marcelo, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Muy buenas noches. Atención con lo siguiente. A 120 años de cárcel fue condenado Keith Raniere, que es el fundador y líder de una comunidad de autoayuda en Estados Unidos. Eso se creía. Lo que ocultaba en verdad era un culto sexual en el cual esclavizó, escuche bien, a cerca de 20 mujeres. Tras reclutarlas, les tatuaba a fuego sus iniciales en el cuerpo. Este es Keith Raniere, líder y fundador del grupo de ayuda personal NXIVM. Pero detrás de este, ocultaba una secta sexual donde explotaba a mujeres, el llamado Grupo 2. Así lo determinó la justicia, que lo acusó de extorsión, tráfico sexual, explotación sexual de niños y trata de personas. Durante el juicio, sostuvo su inocencia. Siento un profundo remordimiento, pero no siento remordimiento por los delitos que no cometí. Pero sí, me arrepiento profundamente de este dolor. El caso fue registrado en un documental de HBO. Según la investigación, NXIVM, fundada por Raniere en 1998, llegó a tener presencia en países como Estados Unidos, Canadá y México, donde la sucursal era dirigida por un hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Las charlas, que costaban miles de dólares, atrajeron a más de 16.000 personas, entre ellas herederas de grandes fortunas, famosas actrices de Hollywood, profesionales y grandes empresarios. En el llamado Grupo 2, 20 mujeres fueron sometidas y convertidas en esclavas sexuales, las que eran marcadas a fuego en su pelvis con las iniciales de Raniere. 15 de ellas declararon en el juicio, incluida India Oxenberg, hija de la actriz Catherine Oxenberg. Esperar desnuda, como un pedazo de carne, una esclava sexual marcada, con el cerebro lavado. Esa era yo. Me violaste. Es un sádico, un depredador sexual. El escándalo mediático que desenmascaró a NXIVM se produjo semanas después del primer mensaje en redes sociales del movimiento Me Too y días después de las primeras revelaciones sobre el productor Harvey Weinstein, condenado a 23 años de cárcel por abusos sexuales y violación. Esperamos sinceramente que la sentencia de hoy brinde alguna medida de justicia para las víctimas que sufrieron de inconmensurables y numerosas maneras. No podrá seguir victimizando a la gente después de la sentencia de hoy y estamos muy agradecidos por eso. Raniere fue condenado a 120 años de cárcel. También se presentaron cargos contra otros 5 altos miembros de NXIVM, entre ellos Allison Mack, actriz de televisión que aparecía en la serie Smallville. Todos ellos se declararon culpables antes del juicio contra su líder. Preocupados se encuentran los pescadores de Tocopilla, esto tras encontrarse con una enorme mancha oleosa en el mar. Temen que pueda afectar su fuente de trabajo. Buen día para ustedes, para mí no, y los trabajadores del borde costero tampoco. Encontramos ahora en la mañana derrame de petróleo, me parece que viene del barco. Así, los pescadores de Tocopilla denunciaban lo que ocurría en el mar. Una extensa mancha oleosa apareció la mañana de este miércoles en la superficie, al norte de la comuna. Fueron ellos mismos quienes la descubrieron al iniciar su jornada laboral.
Encontramos una mancha que a simple vista era petróleo. Se veía que era muy grande la mancha, de altas dimensiones, o sea, a 500 metros se veía la mancha. Realizada la denuncia, el plan de contingencia se activó de inmediato. Lo primero, la contención de la mancha y la absorción de la sustancia más espesa. Nosotros cuando andamos navegando afuera, normalmente nos encontramos con muchas situaciones como esta. Estos mercantes están acostumbrados a descargar los lastres de la sertina, porque estos son lastres de sertina de máquina. Aparentemente la mancha corresponde a derivados de hidrocarburos, diésel o aceite lubricante, lo que es muy liviano, por lo tanto es fácil de poder contener y fácil de poder dispersar, porque la mayoría de esta mancha se evapora con el calor del sol. Desde el borde costero se apreciaba el operativo a cargo de la Armada. Con ayuda de los pescadores trabajaron por horas. No solo se evitó que el material siguiera expandiéndose en la superficie, también se tomaron muestras de la sustancia. Se toman muestras y se toman muestras a los buques surtos en la bahía, tanto mercantes como pesqueros, para poder determinar si ellos son parte de esta mancha. Si aquí se determinan las responsabilidades como se está buscando, las sanciones evidentemente que van a estar dentro de lo que señala la normativa. La Superintendencia del Medio Ambiente tiene facultades de incluso llegar al cierre de la cancelación de la autorización ambiental. Yo decía 300 metros, miren, ven ustedes. Según el informe preliminar entregado por la Armada, cerca de 1 milla marítima sería la extensión de la mancha, es decir, casi 2 kilómetros de posible contaminación. Se está a la espera de los resultados de la toma de muestras para determinar a qué corresponde la sustancia, cuál es el origen de esta y si hubo o no daño ambiental. Y también existe preocupación en Rapa Nui, pero por una seguidilla de incendios forestales intencionales que ya han destruido 560 hectáreas en los últimos meses. A la escasez de lluvia del pasado invierno se suma una antigua creencia de los isleños que asegura que la quema de pastizales trae más alimento para el ganado. Es sin duda uno de los destinos predilectos por muchos viajeros, paradisíaco territorio en medio del Pacífico, Rapa Nui, cuyo parque nacional fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Paraíso natural conformado por volcanes, playas y vastos territorios que últimamente se han ido consumiendo a causa del fuego. Numerosos incendios intencionales. Solo en los últimos 3 meses se han quemado más de 550 hectáreas. Quiero decirle a toda la gente de esa bella isla que cuidemos nuestro patrimonio, ya que hay mucho quema intencional. Esperemos que nos sigan haciendo quema de pasto, porque es muy difícil llegar el agua hacia allá. De sus más de 16.000 hectáreas, casi la mitad son parques nacionales. En ellos están prohibidas las quemas y por ordenanza municipal también en todo el resto del territorio. Pero este lunes, la CIP de Carabineros detuvo a este sujeto, sindicado como el autor de iniciar un siniestro en un terreno de su propiedad. Es el primer detenido por esta causa, quedó con arraigo, firma y arresto nocturno. Se logró que el fuego no llegara a las viviendas que estaban próximas. Se logró establecer quién fue el autor del incendio, el cual fue detenido por este delito. Pudieron detectar el incendio provocado que se produjo ayer, aunque fue dentro del contexto más domiciliario. La alerta estaba encendida. Autoridades buscan dar una señal frente a estos incendios intencionales a través de campañas de arborización. Sin embargo, muchos isleños osan prender fuego en sus propiedades. Todo radica en una creencia ancestral de renovación de suelo, pero el costo para los terrenos es demasiado alto, más aún cuando hay escasez de lluvias. En estos últimos 3 meses se han quemado 560 hectáreas, lo que significa el 5% de todo el territorio. En este minuto tenemos un daño en la erosión enorme, porque en la isla hay una sensación de que quemar es mejor para los pastizales, para el ganado. Nosotros ya sabemos que cuando se quema no se renueva el pasto, y menos si no llueve. No ha llovido hace muchos meses. Les pedimos, por favor, que nos sigan incendiando Rapa Nui y matando la vida en Rapa Nui.
Daño a la tierra Rapa Nui que puede tardar décadas en recuperarse en un entorno donde lo natural es el sello de este patrimonio, un hecho que parece no importarles a quienes dan vida a esta práctica incendiaria que ahora está siendo condenada no solo socialmente, sino también desde el punto de vista penal. Si usted es de aquellos que disfruta Halloween, seguramente ya estará pensando en cómo va a festejar en medio de la pandemia. Una fecha muy importante para el comercio, también que no ha bajado los brazos con la venta de dulces y disfraces. Pero, ¿cómo tener una celebración sin riesgos este 31 de octubre? Atención al informe de Aranza Fernández. ¿Qué es lo que nos vamos a poner para Halloween? En esta casa son fanáticas de la fiesta de Halloween y como ya queda poco para una de sus fechas favoritas, se están preparando. Antes que lo que sea que escojan, tiene que ser con mascarilla. Si habrá celebración, será un poco distinta a la de otros años. La pandemia hizo que Claudia esta vez se organizara con sus vecinos para cambiar el formato de entrega de dulces. Los vecinos nos organizamos para recolectar dulces. Vamos a hacer bolsitas individuales el jueves para que queden guardaditas hasta el sábado y así no tengan ninguna posibilidad de tener algún virus vivo o algún tipo de infección los niños. Entonces todos van a recibir su bolsa cerrada. No habrá puerta a puerta, sino que cada niño recibirá su bolsa con dulces previamente sanitizada. Un nuevo Halloween que permitirá de todas maneras celebrar una fiesta que muchos están esperando. ¡Ya, chiquillo! ¡Me llegó la carne falsa y le llegó la sangre! ¡Ay! El más vendido que el Harley Quinn, nosotros lo tenemos completito, lo tenemos con peluca. En Meix el terror abunda y no necesariamente por el COVID-19. Esta es la carne falsa, esta es la novedad de Halloween ahora. Los comerciantes se prepararon para la noche del 31 de octubre y luego de meses de confinamiento, esperan que las ventas se recuperen en parte por este evento y se han adaptado. Las guirnaldas están bastante económicas, vienen 3.000. Tenemos los adornos para las casas, para las ventanas, a 1.000 pesos, porque como no se va a poder salir por esto de la pandemia, así que estaban prefiriendo quedarse en casa y adornar sus casas para los niños. Después de tanto encierro, los clientes están dispuestos a celebrar Halloween de todas formas, pero tomando resguardos. Tratando de resguardar lo más posible a los niños, con mascarilla full, pero dentro de todo tratando de entretener igual a los niños. Claro, para entregarle dulce a los niños, bolsitas individuales. Pero igual va a haber entrega de dulce y todo normal, aunque haya estado pandemia. Compré dulce y ahora estoy comprando un trajecito para que estén todos ahí en la casa. Sin salir. Sin salir a la calle. Y si la vuelta a la manzana por el clásico dulce o travesura se torna inevitable, hay más consejos para que lo más temido del recorrido sean los disfraces. Es recomendable que si van a salir puerta a puerta lo hagan en un recorrido reducido y acordado quizás con los padres de esos hogares, de medida que puedan ir sanitizando, por ejemplo, los timbres, las manillas de las puertas, que son cosas que van a tener mucho contacto por parte de los niños. No utilicen bolsas o potes donde tengan muchos dulces que varios niños vayan sacando porque eso puede generar transmisión del virus porque es compartido. Los expertos detallan además que hay que tener precaución con las tradicionales máscaras. No son una protección real a la hora de evitar el contagio. Esta máscara es claramente inapropiada para este clima y para este tiempo. Yo la verdad que no la recomiendo, porque es muy difícil. Yo me imagino un niño poniéndose una mascarilla aquí en esta máscara, es decir, se va a sentir probablemente atrapado, se va a sentir ahogado, no se va a sentir cómodo. Y tal vez preferir un antifaz o alguna escafandra o algo pero que no tape o que no reemplace la mascarilla. Lo más recomendable es usar accesorios que no tapen la cara para que la mascarilla pueda ser utilizada en todo momento sin que moleste y así tener una celebración de miedo, pero segura y sin consecuencias sanitarias. Y una secuencia provocó caos en la Florida. Presta atención a las imágenes. Es un joven haitiano completamente desnudo que dañó a golpes a varios automóviles y buses del transporte público. Los antecedentes hablan de una persona descontrolada que dijo haber sufrido una desilusión amorosa, pero esa no sería la única razón. Le pegaron.
Mira. Cacha el weón. Grábalo. Estoy grabando. Quedó grabado, por supuesto, en este video, pero también en la memoria de decenas de personas que fueron testigos de un hecho singular. Llamó mucho la atención a plena luz del día. Pensamos que había sido un choque. Se sintió un ruido fuerte nomás. Viernes pasado, 6 de la tarde, comuna de La Florida, en la imagen un joven haitiano completamente desnudo rompe el parabrisas de un automóvil. El hombre es agredido por el dueño del vehículo y luego golpeado por varias personas que estaban allí. De acuerdo a la versión de testigos, estas personas, mientras conducían su vehículo, sorpresivamente fueron atacadas por esta persona de nacionalidad haitiana. No habría habido ninguna provocación por parte de las víctimas, simplemente esta persona se acerca y genera estos daños en los vehículos. Del protagonista poco se sabe, que tiene 24 años, que fue detenido y formalizado y que tiene prohibición de acercarse a las 4 víctimas de un hecho tan singular como misterioso. Esta es la esquina de la noticia. Desde aquí diversos testigos del episodio arman este puzzle. Algunos, como Juan, incluso siguieron desde el balcón la extraña secuencia. Lo único que yo pude divisar de acá y ver que él estaba desnudo y estaba delante del vehículo detenido y no lo dejaba avanzar. Mira. Cacha el weón. Claro, estaba fuera de sí. Y un grupo de trabajadores que estaba ahí viendo todo lo que acontecía lo empieza a seguir. Si yo le tuve que pasarle a mi marido una sábana para que lo tapara porque venía en pelota. Estaba tirado en el suelo, gritando, estaba la Paz Ciudadana y gritaba que en español hablaba que su novia lo perdonara, perdóname mi amor, te amo. Martina agrega un dato clave. Según la vecina, el joven haitiano habría tenido problemas amorosos que detonaron su furia. Desde Fiscalía aseguran que el detenido tendría problemas psiquiátricos. Lo que no se entiende es cómo y por qué estaba completamente desnudo en la calle. Dentro de todo lo singular, lo anómalo que es la situación, él estaba desnudo. ¿Se sabe cómo llegó a estar desnudo? La verdad, todavía no tenemos antecedentes claros de eso, pero tampoco le indicó de manera autónoma por qué estaba así. Junto a todos estos antecedentes se agrega un hecho que no pasó inadvertido para los testigos: la fuerza del joven que le permitió romper con un golpe el vidrio del automóvil. Él era bastante alto. Es que tiene mucha fuerza, o sea, igual es súper maceteado el tipo. Una imagen que no pasó inadvertida para estos campeones. Manuel es el hombre más fuerte de Sudamérica y Diego 6 veces monarca nacional de torneos Strongman. Sabe mucho de fuerza y de automóviles, así que analizaron el video más violento y curioso de los últimos días. Lo que él hace es toma el puño y lo toma en forma de mazo y golpea el auto de esta forma, lo cual hace que se quiebre el parabrisas. Hay que ver el contexto y la situación en el cual él también se encontraba, entonces eso genera también un nivel de adrenalina. Una envergadura fuera de lo normal y un momento adrenalínico fueron el cóctel que desató el caso en esta esquina. Sí, tiene que ser ocasionado por algún estímulo externo de forma inducida o de forma inducida. Puede ser de forma, no sé, por un problema psicológico o tal vez por algún estímulo deportivo, en el caso de nosotros, o tal vez por alguna sustancia. 90 días de investigación para conocer todos los antecedentes de un caso misterioso, un joven haitiano que tuvo su día de furia, aunque el suyo fue completamente desnudo. Casi un 80% aumentó la venta de productos para mascotas desde que comenzaron las cuarentenas en Chile. Cifras que acompañan una adopción de perritos que también ha ido en alza. Franco Ferreira fue a tomar el pulso de lo que ocurre con los animalitos de compañía en tiempos de pandemia. Las cuarentenas por meses nos han tenido encerrados. Vida de perros, habrá pensado más de alguno, aunque sin tomar el peso a esas palabras, pues muchos perros justamente se han dado la gran vida todo este tiempo. Efectivamente, uno les compra más detalles. Un juguetito, una pelotita. Sol y Reina lo agradecen. También Mía, aquella oscurita amiga con quien Soledad ha compartido los largos meses de cuarentena en casa. Tú empiezas a conocer a tu perro de distintas formas. Ya así como el detalle del aburrimiento o del enojo es bien particular y es puro lenguaje no verbal. Es bien gracioso, pero se le frunce el ceño. Lo que yo destaco, por ejemplo, a nivel psicoterapéutico, en que te forma una estructura. El hecho de tener un perrito, un gatito, hace que tengas horarios para darle de comer, para llevarlo al baño, para hacerlo acostar. Nos hacen estar pendientes de ellos.
En lugar de estar preocupados y autocentrados. Y el vínculo quedó absolutamente reflejado en la inversión que muchas y muchos humanos destinaron a sus cuadrúpedos compañeros. Sí, ha habido mucha más inversión de parte de la gente, mucho más preocupación, parece que hubo mucho más conexión con sus mascotas. De hecho, hemos tenido mucho quiebre de stock de muchos productos, que la demanda superó la proyección que había de importaciones. Pañales absorbentes para perros, carpetas, los destructores de orina, hay algunos ítems que nos quedamos sin. Por ejemplo, si invertí en mejores snacks, yo busqué por lo menos snacks que fueran como más naturales. Solo en comida yo gasto en realidad como 70.000 pesos. Todo lo que finalmente provocó que durante las cuarentenas la venta de productos para el cuidado de mascotas haya aumentado en un llamativo 78%, con los perritos llevándose casi la totalidad de esa estadística. A eso de abril-mayo se empezó a ver que la gente incluso empezó a incluir dentro de su canasta de compra los productos de mascota. Como estaban viviendo más con las mascotas, se estaban preocupando más también de su cuidado personal. Hablemos también de champús, hablemos de cremas especiales, etc. Y es que de alguna manera hasta el estatus hogareño de las mascotas parece haber cambiado. Desde el punto de vista de que al estar compartiendo más con la mascota, se genera un apego mucho más fuerte, ¿ya? Es un compartir todo el día finalmente con ellos y se genera también una preocupación por la mascota que uno lo ve casi como un igual, finalmente como parte de la familia. Mira, la mía es viejita. Cuando yo la adopté, yo sabía que en el fondo ella tenía varios problemas al corazón, algunos problemas pulmonares. Ella requiere pastillas para el corazón 2 veces al día, requiere que su alimentación sea de un tipo en especial, porque si come tal o cual cosa, vomita fácilmente. Una realidad relevante también en una pandemia donde la adopción de mascotas ha ido en alza. Que ha sido un súper regalo para este país porque había muchos perros abandonados. Por supuesto que sí, porque nos hace querer cuidar a otro que está en estado vulnerable. Lean la parte del Principito donde él conoce al zorro. El afecto y el amor es importante y es sumamente sanador. Y donde no es preciso un gran gasto en dinero, cuando en las ganas está el motor para entregarles mucho de lo que necesitan. Este es un juguete que la idea la saqué de Instagram. Es una botella plástica en la cual tú le haces hoyitos. Importante, eso sí, es que los hoyitos estén cubiertos con un scotch o con cinta enmascarar o algo, porque en realidad el perro va metiendo la lengua aquí adentro y va buscando el juguete. Entonces, echa el pellet acá y tiene una oportunidad de jugar. Recomendaciones para acompañar otra que en estos tiempos ha adquirido fuerza. Adopten, no compren perritos, porque hay muchos perritos abandonados. Varios aún necesitan un hogar y estos crudos tiempos han enseñado a convivir con ellos, descubriendo mucho más de lo que antes quizás lográbamos ver. Bien, pues les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos los deportes con Gustavo Huerta. En la teleserie de Colo-Colo, cada día puede ser peor, hoy más o menos. A ver, un empate logró el Cacique de visita frente a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Eso es lo futbolístico donde Colo-Colo no logra salir del penúltimo lugar de la tabla de posiciones. Con este empate se mantiene en esa posición. Se mantienen también los líos dirigenciales con el plantel de jugadores. El caso de Matías Saldivia, que tiene un polvorín en el camarín. Claro, por finalmente esa actitud miserable de la dirigencia de Blanco y Negro. Detalles en la siguiente nota. De la sonrisa de Matías Saldivia queda muy poco. En septiembre un corte del tendón de Aquiles lo marginó de las canchas. Y por si eso fuera poco, Blanco y Negro le dio otro golpe. No se harán cargo de su salario mientras dure su licencia. Porque tenemos claridad en que hay un sustento que Colo-Colo tiene que pagar la totalidad de las remuneraciones. La defensa del Cuatro Albo la tomó el CIFUB. La arremetida comunicacional de la concesionaria no tardó, incluso rememorando una denuncia que el sindicato hizo en la Dirección del Trabajo durante la etapa de la Ley de Protección al Empleo. La denuncia del CIFUB nos obligó a cambiar el procedimiento, en algo que estimamos termina perjudicando al jugador. La concesionaria reconoce públicamente que, como represalia a la solicitud de fiscalización efectuada por este gremio en su contra, ya no se hará cargo de la remuneración del lesionado Saldivia.
Lo que se inició como un problema entre Saldivia y Blanco y Negro ahora sumaba al CIFUB, ya no solo como defensa, sino que como protagonista. Claramente nosotros como sindicato apoyaremos a Matías Saldivia en todo lo que sea necesario. Los ecos de la decisión que tomó la concesionaria y que afectan al Cuatro Albo trajeron repercusiones desde México. Jorge Valdivia, amigo del defensa, disparó con todo. Ahí está uno de los verdaderos cánceres del club, el señor que firma el comunicado. Hay otro más y pasan piola. Hay uno que vive de lo que hizo hace 10 años al contratar a un entrenador exitoso. Sí, los jugadores se han reunido más de una vez en la semana tratando de buscar a solucionar este problema de la mejor manera. En Chile, tras el empate a 1 frente a Everton, Gustavo Quinteros reveló qué hará para solucionar este tema. Me corresponde intermediar para que todo se solucione en beneficio de todo el grupo, ¿no? Blanco y Negro suma otra polémica, un drama más para este Colo-Colo que en cancha por el torneo local llegó a 8 partidos sin saber ganar. La crisis parece estar lejos de abandonar el Estadio Monumental. Fútbol internacional, vamos de inmediato con este partido, jornada de hoy, en la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League, la Liga de Campeones de Europa, con la victoria del Barcelona, golazo. ¿De quién? De Ousmane Dembélé, el francés, a los 14 minutos del primer tiempo. Y luego se jugaba tiempo agregado. Había ingresado en el segundo tiempo Ansu Fati, le cometen la falta a él, al joven de 17 años. Y Lionel Messi logra el 2-0. Victoria del Barcelona frente a la Juventus. La Juve sin Cristiano Ronaldo, todavía con el COVID-19. Y aquí estamos con mismo marcador para la victoria del Paris Saint-Germain, el finalista de la última edición de la Champions, con Moise Kean, el italiano, logrando el 1-0. Y a los 34, también del complemento, el propio jugador para el 2-0. Se fue lesionado Neymar en los primeros minutos de la primera etapa. Con un Bruno que ha ingresado. Esto no es un juego, esto es profesional. Y ella es sin duda la protagonista, sí, en un día histórico para el fútbol chileno. Ella, María Belén Carvajal, árbitra del fútbol nacional, que había dirigido en la segunda división profesional, la tercera categoría, pero hoy dirigió en la primera B, partido entre Melipilla y Deportes Copiapó. Arbitraje correcto para ella. Ojalá que le vaya bien, que sea por méritos. Hasta el momento ha llegado por méritos, no por ser mujer, por méritos para arbitrar en el fútbol profesional masculino. Detalles en la siguiente nota. Es uno de los pitazos iniciales más históricos de nuestro fútbol, el escenario del Estadio Municipal de La Pintana. Ahí se enfrentaron Melipilla y Deportes Copiapó. María Belén Carvajal se transformó en la primera mujer en dirigir un partido de la primera B del fútbol chileno y no fue nada de fácil. No dudó en cobrar este penal para Melipilla, hubo reclamos, gol para el local, pero en el segundo tiempo nuevamente cobró la pena máxima. Esta vez eran los hombres de Melipilla quienes reclamaban. Que después la hay que curar acá, profe, si no le hago nada. Anda por allá, no me habría puesto amarilla. Y ella respondía con firmeza. Anda, después lo voy a ver, igual que la mano recién. Deportes Copiapó ganó 2-1, pero para esta historia eso es solo estadística. Desde La Pintana directamente hasta la sede del fútbol chileno, la NFP y las autoridades la esperaban. Quiero simbolizar este momento con la medalla que se le da a los campeones. Y yo quiero, en nombre del directorio de la NFP, de todo el fútbol chileno, quiero hacerte este presente que simboliza el oro del triunfo, de la alegría y del futuro. Era el momento de preguntarle por el partido en que hizo historia y, como no, también por los reclamos. Yo creo que el partido fue normal, propio de un partido de emociones, de euforias. El fútbol es así. Que después hay que curar acá, profe, si no le hago nada. Anda por allá, no me habría puesto amarilla. Anda. Después lo voy a ver, igual que la mano recién. Es
que te van a reclamar igual. El fútbol es de reclamo. El fútbol es de reclamo, así que reclamaron igual que en cualquier otro partido. Árbitra, profe, jefa, ¿cómo le gusta que la llamen en la cancha? Profe, Belén, María, pero no me complica eso, yo creo que el tono es súper importante. INAF está hambriento de recibir a todas las mujeres que quieran ser árbitros el día de mañana, porque las políticas de la NFP han variado, han cambiado hacia la equidad. Es María Belén Carvajal, la primera mujer en arbitrar en el fútbol profesional chileno y también en hacerlo en la Primera B. Ahora su debut en la máxima categoría parece ser solo cuestión de tiempo, porque para ella... Esto no es un juego, esto es profesional. Equipos a la cancha en el parque. Vamos con la Copa Sudamericana, partido Copa Sudamericana, donde mañana juega Coquimbo Unido frente a Estudiantes de Mérida y Universidad Católica frente a Sol de América, el cuadro paraguayo. Pausa, ya volvemos en 24 Horas Deportes. Bien, estamos de regreso con, mira estas imágenes, desde África. Linda Serena Machimbo, una joven tenista de 14 años de edad que causa furor en redes sociales por su talento con la raqueta y también por el escenario, las condiciones donde ella entrena. Kitale es un pueblo de Kenia ubicado al este africano. A la que ven esa linda Serena Machimbo de 14 años que mostró sus habilidades con la raqueta. Mire bien su talento, pero también el entorno. Una cancha improvisada, en compañía de su entrenador, con una agujereada red atada a 2 palos. Ese es el entrenamiento diario de la joya keniata que lleva su nombre en honor a su gran ídola. US Open quarterfinal for Serena Williams, the dream of 24. Como lo hizo, la asociación benéfica Tennis Aid se encargó de ello. Su trabajo es aportar con equipo deportivo y asesoramiento técnico en las zonas más pobres del mundo. México, Uganda, Tanzania y Camboya son solo algunos de los países que lo han visto. Llevamos trabajando con esto casi 6 años. Nació por una primera intención de querer ayudar a un grupo de entrenadores de Uganda. Hemos hecho hasta ahora todo con mucha voluntad, con mucho empeño. Una conmovedora historia de superación en un país derechamente pobre. Con esa dosis de sacrificio y pasión, Serena Machimbo y su talento ilusionan para, ¿por qué no?, llegar tan alto como su ídola. Y a propósito del tenis, mañana, cerca de las 14:30 horas, Cristian Garín, el chileno, frente a Dominic Thiem, al pupilo del Nico Massú en Viena. Así que muy lindo el partido, ojalá que le vaya bien al chileno, Garín en este caso. Nos despedimos, pausa, ya continúa Iván Núñez con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. Ya estamos de regreso para contarle que Donald Trump volvió a cuestionar los votos enviados de manera anticipada por correo, cuando queda menos de una semana para las elecciones presidenciales. Justo antes de subir a su avión para ir a un mitin político en Michigan, el mandatario cuestionó el proceso de conteo de votos. Esto ya que asegura van a pasar varios días antes de tener un cómputo oficial debido a la demora del correo. Esta no es la primera vez que Donald Trump critica el sufragio por correo. En varias ocasiones ha dicho que lo mejor sería no realizarlo. Sin embargo, la opinión popular dice otra cosa. Y en una cifra récord, fíjese, ya votaron más de 60 millones de estadounidenses de los 240 millones habilitados para sufragar. Uno de ellos fue el candidato demócrata Joe Biden, quien envió su voto desde Delaware, previo a un encuentro con sus seguidores. Vamos a repasar parte de las declaraciones del presidente Donald Trump. It would be very, very proper and very nice if a winner were declared on November 3rd instead of counting ballots for 2 weeks, which is totally inappropriate, and I don't believe that that's by our laws. Y al menos 2 personas muertas y decenas de desaparecidos dejó en Vietnam el paso del tifón Molave.
árboles arrancados de raíz, fíjese, voladuras de techo, han sido solamente algunos de los efectos de los vientos que superaron los 135 kilómetros por hora, mientras 26 pescadores, esos son los reportes que han llegado hasta el momento, desaparecieron después de que sus embarcaciones volcaran y se hundieran en su intento por tratar de regresar a la costa. Esta es la información que ha entregado el gobierno. 250.000 efectivos militares fueron desplegados, lo mismo que helicópteros, vehículos anfibios para auxiliar a las víctimas que se han reportado hasta el momento. Son cientos de miles las personas que ya han sido evacuadas y quienes permanecieron en sus casas, a ellos se les instruyó no salir